Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a ver la cuarta parte de la ofrenda del pecado, el Corbán Hatat. Shalom, Aníbal, Blanca, Gaby, Magnolia, Jorge, Mili, Adriana, Katy, bienvenidos a todos. Vamos a seguir hablando acerca del Corbán Hatat y hoy vamos a estar estudiando cada una de las diferentes ofrendas o formas de ofrecerlo porque tiene para diferentes personas, ¿no es cierto? Vamos a ver la primera. El Corbán Hatat, primera parte, por el pecado del sumo sacerdote. Esta cuarta clase de sacrificio en Vayikra, el Hatat, ¿no es cierto?, trata de, justamente con el estado precario donde se encuentra la persona que peca. Es como si la persona que ha pecado hubiera sido envenenada con una toxina tan poderosa que está muriendo. Todos tenemos esa toxina en nuestro interior y todos estamos muriendo. El Hatat, la ofrenda por el pecado, es el antídoto para neutralizar este veneno. Todos tenemos esa raíz de pecado en nuestro viejo hombre, ¿no es cierto? Pero el Hatat anula sus efectos delante de Elohim porque él no mira más después de hacer la ofrenda, ¿no es cierto?, al viejo hombre, sino al nuevo hombre, que es de Mashiach, ¿sí? La precisa naturaleza de la toxina, o sea, el pecado que se haya cometido, que se haya ejecutado, llega a ser algo secundario desde que haya sucedido accidentalmente. Lo que es importante es traer a la persona de regreso a buena salud, como ya hemos dicho, ¿sí? Removiendo los efectos debilitantes de ese veneno en la persona, trayendo a la persona de regreso a una condición de buena salud espiritual para que su relación con Yahweh no sea destruida. ¿Esto hace sentido para ustedes? El sacrificio del Hatat es el Elohim Todopoderoso en una misión de rescate para liberar a una persona de esta peligrosa condición delante de él mismo, ¿sí? Que puede ser espiritualmente fatal y que nosotros ni nos damos cuenta. Nosotros encontramos que el asunto del pecado es lo suficientemente serio, sobre todo porque vemos que dependiendo de quién llega a estar en este estado pecaminoso debido a sus violaciones y cuál es la posición del violador dentro de la comunidad de Israel, afecta a más o menos personas, de manera que hay diferentes procedimientos de ritos prescritos. El sumo sacerdote tiene un procedimiento si él peca, el líder de la tribu otro, un miembro común tiene otro, y esas son las cosas que vamos a estar estudiando. Aun cuando la nación completa comete una transgresión en contra de Yahweh, la misma tiene un antídoto diferente. Cada uno de los ritos son levemente diferentes. Vamos brevemente a mirar cada uno de los niveles de la sociedad de Israel nombrados en el capítulo 4 y vamos a discutir los varios procedimientos de purificación apropiados para cada uno. El orden de importancia, de posición y estatus dentro de la sociedad hebrea es establecido justamente en este capítulo. Es el sumo sacerdote, todo Israel, o sea, la congregación completa hoy, el líder de la tribu después y finalmente una persona común. El sumo sacerdote, como el más importante entre estos, era el que tenía el tratamiento en primer lugar, por así decir. Vamos a ver las diferencias. Algunas versiones de las escrituras van a usar el término sacerdote ungido en el Pasuk 3. Si la expresión es Hakohen HaMashiach, y es correcta la traducción, ¿sí? Esto se está refiriendo al sumo sacerdote, ya que el sumo sacerdote es el único sacerdote ungido. Recordemos esto, ¿sí? Con el aceite de la unción no se unge a ningún otro, sino solamente el sumo sacerdote. Entonces es un tipo de Mashiach, ¿sí? Debido a que el sumo sacerdote es el mediador entre Elohim y el hombre, su pecado es una cosa terrible y se pone no solamente él en peligro, sino toda la nación. Entonces, cuando el sumo sacerdote viola en contra de Elohim el principio establecido de obediencia absoluta, de la manera en que fuere, ¿no es cierto?, él mismo tiene el efecto de contaminar a todo Israel. Y esto es importante de entender, ¿sí? Porque aún hoy las cosas siguen siendo de la misma manera. Ahora bien, vamos a dejar claro un punto. En el contexto de Vayikra 4, estos pecados del sumo sacerdote no eran necesariamente pecados personales
personales de mala conducta, ¿sí? Generalmente eran errores cometidos cuando llevaba a cabo sus funciones como sumo sacerdote, que pueden ser muchas cosas que suceden. Había otros sacrificios que trataban con sus pecados personales como para todo el mundo. No deja de ser una persona porque al final de cuentas no es el verdadero sumo sacerdote, sino un tipo de Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, en el sentido, él tenía igual que cualquier otra persona, sus sacrificios normales, pero acá se está hablando de algo que haya hecho por error, por accidente, ¿no es cierto? Por inadvertidamente, ¿sí? Entonces, debido a que las funciones del sumo sacerdote eran primordialmente llevar a cabo los varios rituales ordenados por Elohim, que eran parte de las personas, o sea, que estaba ministrando a otras personas, cuando el sumo sacerdote se equivocaba, él se equivocaba de parte de las personas, o sea, las involucraba, no hay forma de no involucrarlo, por lo cual ellos cargaban igual culpa que él, la misma culpa que él estaba cargando, la estaba recargando sobre la gente, en vez de hacer una expiación correcta. Si hubiera cometido un error técnico, vamos a decir, bueno, eso se transmitía también a las personas por las cuales se estaba administrando. Entonces, es grave el asunto, ¿sí? Hay que hacer expiación. Así que aquí podemos ver justamente la importancia de ser cabeza y el daño que esto puede provocar a otros, porque esto, y en menor medida lo vamos a ver, que está también en los otros sacrificios, ¿no es cierto? El líder de una tribu afecta a toda su tribu. El líder gubernamental de algún sector, de algún tipo de gobierno interno que haya, afecta también a los que están bajo su autoridad. El padre de familia, evidentemente también. Entonces ahí vemos cómo podemos estar afectando a otros. Nosotros somos cabezas espirituales de nuestras familias y también podemos hacer eso, o sea, cometer daños, aún sin saberlo, aún sin quererlo. De esta manera levantamos maldiciones sobre nosotros mismos, pero también sobre nuestros seres queridos, como nos dice Devarim 28, que se transmiten por generaciones, como está en Shemot 20, y esto ya lo hemos estudiado en otras series. Debemos concientizarnos de esta terrible responsabilidad, porque nuestra necedad, nuestra desobediencia, lo hacemos así nomás, nuestra negligencia pueden estar arruinando el futuro de aquellos que estamos declarando que queremos defender. Como resultado, entonces el sacerdote tenía que usar el animal de sacrificio que estaba en el tope de la jerarquía de sacrificios, el toro maduro, ¿sí? Mientras que en el olá, que es la ofrenda del holocausto, recordemos, la selección del animal que sería usado para la ofrenda de sacrificio variaba, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Desde un toro hasta un ave. Estas diferencias no tenían en ese momento nada que ver con el grado de la naturaleza pecaminosa de la persona, lo sabemos perfectamente. El mismo tenía que ver con lo que la persona razonablemente podía pagar, y eso tenía que ver por su la relación que tenía con el Padre. Esto representaba no solo su deseo de agradar a Yahweh, sino también su relación con él, justamente, ya que la prosperidad era un indicativo de que Yahweh se agradaba bajo, ¿no es cierto?, de la persona, bajo su propia promesa de Devarim 28 justamente, y bendecía a los que los amaban. Así que ahí era muy mal visto que un rico ofreciera un ave, por ejemplo. Era una hipocresía, ¿no es cierto?, hubiera sido. Y claramente imposible que un pobre ofreciera un toro. ¿De dónde lo iba a sacar? ¿No es cierto? Pero Yahweh se aseguraba de que ambos tuvieran la oportunidad de mostrar su entrega a Yahweh, la delicia de esa relación. Aquí en el Hatat es un poco diferente. En la ofrenda por el pecado, mientras más alta fuera la posición en la sociedad israelí de la persona pecadora, más costoso y grande tenía que ser el animal, porque como ya dijimos, abarcaba a muchas personas. No porque fuera en sí un pecado más grande el que se hubiera cometido, sino porque digamos así, el radio de influencia de la persona abarcaba más gente, ¿sí? Inclusive la nación entera, como en el caso del sumo sacerdote. Así que el sumo sacerdote era responsable para nosotros del animal de sacrificio más grande, más costoso, un toro de 3 años de edad. Yahweh habló a Moshe diciendo: háblale así al pueblo israelita. Cuando alguien
peque, jatá es la palabra, inadvertidamente con relación a cualquiera de los mandamientos de Yahweh en cuanto a cosas que no deben hacerse y hace una de ellas, si es el sacerdote ungido el que ha errado o pecado, la palabra es jatá y deriva, ¿no es cierto?, del anterior, de modo que la culpa, ashma, que de donde sale la palabra asham, caiga sobre el pueblo, ofrecerá por el pecado, por el hatat, en el que ha errado, hatá, un toro de la manada sin tacha como pecado, hatat, o sea, un toro de la manada como hatat. Ofrecerá hatat en el que ha hatá, un toro de la manada sin tacha como hatat. ¿Se entiende? Esto es importante que le empecemos a prestar atención. Lo van a ver, les va a resultar mucho más cómodo cuando lo lean, ciertamente. Más que yo hablándolo así parece muy confuso. Sin embargo, cuando lo lean lo van a ver y vamos a estar prestando mucha atención a estas palabras porque hay muchos errores de traducciones y se hace confusa la cosa. Al igual que en la ofrenda del holocausto, el animal tenía que ser traído al patio del tabernáculo y ahí el creyente, en ese caso el sumo sacerdote, llevaba a cabo el semicá, se llama así, que es el acto de imponer las manos. ¿Sí? No aparece esta palabra como tal en las escrituras, pero es el acto, está derivada de una palabra que sí aparece. Esta palabra técnica que dice que es la que dice que el sacerdote debe poner su mano propia, besamaj et yadó, ¿no es cierto? Es una palabra que deriva de la raíz samak, justamente por eso de aquí deriva semicá. Traerá el toro a la entrada del Ohel Moed delante de Yahweh y le pondrá la mano en la cabeza al toro, le impondrá, van a encontrar diferentes traducciones, ¿sí? Se inmolará el toro delante de Yahweh, dice Vayikra 4 en el pasuk 4, ¿sí? Esto significa, esta palabra samak, la raíz original, es literalmente apoyarse sobre, ¿no es cierto? Recordemos que imponer las manos generalmente carga la idea de transferir la culpa del creyente al animal, ¿no es cierto? Pero también carga la noción de estar designando oficialmente a ese específico animal en particular como el vaso que contenía el pecado de la ocasión. O sea, la persona no es solo que está transfiriendo, está colocando dentro, ¿no es cierto?, de ese vaso el pecado. En muchos lugares vamos a ver que lo que se traduce como ofrenda de pecado en las escrituras es literalmente pecado, no ofrenda de pecado, o sea, no korban hatat, solamente hatat. ¿Por qué? Porque se considera directamente pecado. O sea que a los ojos de Yahweh lo que el transgresor estaba entregando no era simplemente una ofrenda para aplacar, ¿sí?, un animal simbólico, sino el pecado mismo. Ese es el punto. Lo que el pecador entrega es el pecado. Ahora esto nos tiene que cambiar la cabeza a todos nosotros en cuanto a la forma en que nosotros pedimos perdón acerca de nuestros pecados. Se trata de entregar ese pecado de manera completa. Esto es realmente la entrega, ya no es tan simbólica, ¿no es cierto? La entrega completa de nuestro pecado, ese pecado que nosotros tenemos y que decimos muchas veces lo entregamos y al rato lo tenemos de vuelta con nosotros, ese pecado se colocaba en ese animal y quedaba completamente eliminado, ¿sí? De aquí que debamos comprender la importancia del verdadero arrepentimiento, porque donde no lo hay, no existe esa transferencia. Estamos diciendo cosas tal vez, estaremos haciendo el ritual tal vez, pero si al rato yo me encuentro con ese animal vivo en casa, evidentemente no lo sacrifiqué correctamente. Si no hay verdadero arrepentimiento, no hay traspaso y la persona continúa cargando con el pecado. Quien toma la decisión de esa cosa, evidentemente, es el Padre que conoce los corazones, ¿no es cierto? Nosotros exteriormente no vemos y por eso tanta gente cree que ha sido aceptado. Después el sumo sacerdote entonces mataba al animal, recogía la sangre en el recipiente para el ritual. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del toro y la traerá al Ohel Moed. El sacerdote introducirá el dedo en la sangre y rociará de esa sangre 7 veces delante de Yahweh frente a la cortina del santuario. El sacerdote pondrá un poco de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el Ohel Moed delante de Yahweh.
Yahweh. Y todo el resto de la sangre del toro la derramará en la base del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del Ohel Moed. Entonces, la sangre era llevada al santuario, al Mishkan, ¿sí? Y el sumo sacerdote mojaba su dedo en esa sangre del toro y la rociaba 7 veces hacia el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, veamos bien que el sumo sacerdote estaba parado en el lugar santo, ¿sí? No en el lugar santísimo cuando hacía esto. Ahora bien, este rito de sangre en particular era inusual. La única otra vez que el mismo ocurría era en Yom Kippur, justamente el día de expiación, aunque en Yom Kippur el sacerdote realmente entraba en el lugar santísimo. Era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Hacía exactamente lo mismo ahora dentro. Esto nos está indicando que lo primero que tenía que hacer el sumo sacerdote era reabrir la puerta que se había cerrado, y eso se lograba purificando con la sangre, ¿sí? Esta es la puerta de entrada al lugar santísimo, o no obtendría nuevamente el derecho de entrar en el siguiente Yom Kippur. Si no se hacía expiación antes, no hubiera podido entrar en el siguiente Yom Kippur y sería muerto. Después de esto, el sumo sacerdote colocaba un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso, ¿sí? Que estaba colocado al lado del velo en el lugar santo. Esto era para reabrir también su función como intercesor, tipo de Yeshua HaMashiach, como nuestro Cohen Gadol, ¿no es cierto? Ahí se reabría nuevamente lo que había sido cerrado, ¿no? Por el pecado que hubiera sido. La restante sangre entonces será vertida a los pies del altar del holocausto. Ahora estamos de nuevo afuera, ¿sí? Diferentemente de lo que se hacían con los sacrificios anteriores, en los que la sangre debía ser rociada en los 4 lados del altar. Entonces, después de esto, el toro era cortado, la grasa era removida de ciertas partes, de sus órganos internos, ¿no es cierto?, y quemada en el altar del holocausto. Le quitará toda la grasa al toro de la ofrenda por el pecado, es hatat. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa alrededor de las entrañas, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, la cual quitará con los riñones, tal como se le quita al buey del sacrificio de bienestar, o sea, al Corban Shelamim. El sacerdote convertirá todo esto en humo sobre el altar de las ofrendas quemadas, ¿sí? Esto está en Vayikra en el 4, ¿no es cierto?, del 8 al 10. Y continuaba, terminando con el ritual. Pero el cuero del toro y toda su carne, así como su cabeza y sus patas, sus entrañas y su excremento y todo el resto del toro, digamos, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, al montón de cenizas, y lo quemará en una fogata. Se quemará en el montón de cenizas. Es aquí en el Pasuk 12 que nosotros encontramos una diferencia radical, ¿sí?, del rito típico de sacrificio. Excepto las partes internas del animal y su gordura, el resto del animal no podía ser ni comido ni quemado dentro del campamento, sino que era llevado a un lugar designado como fuera del campamento, un lugar que fue especificado para eso, y allí era quemado en un fuego con leña común. Las cenizas son puestas en una pila de cenizas que está también localizada fuera del campamento. Vamos a profundizar en este asunto. Shalom, Carla. El altar Mifkad. Ahora bien, si no tenemos cuidado, algunos detalles importantes se nos pueden escapar debido a los problemas de traducción del hebreo original al griego, después del griego al latín, después del latín al inglés, idioma del cual la mayoría de nuestras Biblias han recibido sus traducciones, o al menos su apoyo, ¿no es cierto? Y todas esas cosas evidentemente son como un teléfono descompuesto. En el Pasuk 10 se nos dice que ciertas partes del toro, mayormente la grasa, son quemadas en el altar del holocausto. La palabra hebrea usada para quemar, ¿sí?, es katar, que significa literalmente ahumar, o sea, convertir en humo. ¿Sí? Más que ahumar en sí, como si se fuera carne ahumada, o sea, pasada al humo, y convertir en humo literalmente lo que se está quemando. Un humo que agrada a Elohim, como sabemos perfectamente. También es la palabra usada cuando se refiere a quemar el olíbano en el altar del incienso en el lugar santo. La idea es que el quemar ciertas cosas, convirtiéndolas en
en humo es una cosa positiva, un procedimiento kadosh, ¿sí? Pero en el Pasuk 12, donde los restos del toro son cargados a un lugar fuera del campamento y quemados en un fuego con leña común, la palabra en hebreo usada para quemar es diferente y lleva consigo un significado casi opuesto a la palabra que usamos en el Pasuk 10 para quemar. La palabra para describir el quemar en esta ocasión es saraf, ¿sí? ¿Qué significa destruir con fuego? Destruir quemando, consumir hasta que no quede nada realmente. El fuego solo consume hasta que el material se acaba, ¿sí? Después se extingue, recuérdenlo siempre, no es un fuego que queme eternamente, porque no se puede consumir eternamente algo que no sea eterno. Lo único que es eterno es el fuego, pero no lo que consume. La idea es que se estaban deshaciendo de algo que era indeseable e impuro completamente, por eso se llevaba afuera y se quemaba por completo. Nuevamente acá tenemos la personificación del pecado mismo, ¿no es cierto? Era eso lo que se estaba eliminando. Saraf podría ser usado para describir cuando se quema la basura, por ejemplo, ¿sí? Una cosa que se desea extinguir por completo. Por lo que Qatar trata con un quemar sagrado que levanta humo agradable, puede ser aplicado tanto a los holocaustos como a las ofrendas en general que se queman en el altar del holocausto o al incienso, ¿no es cierto? Y saraf con la destrucción completa de una cosa por medio del quemar. Aunque los dos usan fuego, tienen dos connotaciones diferentes. Qatar es constructivo y saraf es destructivo. Lo que es quemado en el altar del holocausto es sagrado y es constructivo, y lo que es quemado fuera del campamento en fuego con leña común es destructivo. Y si la palabra saraf le suena familiar, debería serlo realmente, porque es la palabra raíz de la cual proviene el nombre de la criatura que fue levantada a la vara por Moshe en el desierto, un saraf. Generalmente es traducido como ardiente, como fuego que quema. No cometan el error de creer que se trata de serpientes ardientes, porque saraf significa únicamente ardiente, no quiere decir serpiente. Cuando leemos la expresión en Bamidbar 21:6, serpientes ardientes, dice Hanehashim Haserafim, o sea, son las dos palabras, ¿sí? Nahash es serpiente y saraf, sabemos, serafim es justamente ardientes. Entonces se necesitan las dos palabras juntas para decir que si estamos hablando de serpientes ardientes. Si estamos hablando solamente de ardientes, no sabemos si son serpientes u cualquier otra cosa. También vamos a encontrar que serafines, o sea, serafim, que es el plural de saraf, son descritos por Yeshaya como estando al servicio de Yahweh en su trono. Uno de ellos purifica los labios de Yeshaya. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con una brasa encendida que había tomado del altar con unas tenazas, tocó con ella mis labios y declaró, ahora que esto ha tocado tus labios, tu culpa se irá y tu pecado será purificado. Entonces aquí vemos que no todo fuego destruye, sino que también purifica. En realidad purifica, ese es el problema. Pero eso depende de lo que toque justamente. Cuando toca los labios de un profeta purifica, pero cuando toca el pecado, o sea, el animal del sacrificio, lo destruye por completo. Este es el fuego de la ley de Yahweh, que solo destruye la madera, paja y heno, pero purifica el oro, la plata y las piedras preciosas. Es el mismo fuego y tiene dos aparentes funciones diferentes, ¿no es cierto? En realidad la diferencia no está dada en el fuego en sí, sino lo que se está quemando. Si es algo que arde, evidentemente va a arder. Si yo coloco dentro de un mismo fuego una hoja de papel y algo de metal, evidentemente la hoja de papel va a arder. ¿Es malo el fuego porque está quemando la hoja de papel y no al metal? Evidentemente no. De lo que se trata es de sustancias diferentes. Y ahí está el problema en cuanto a qué sustancia nosotros tenemos en nuestro interior. Sí, el trabajo del serafín es traer destrucción absoluta sobre todo aquello que no siendo puro se coloca en la presencia del Adón. Por eso el Adón está rodeado de serafines, ¿no es cierto? Y por eso la gente no puede acercarse, nosotros con el pecado que cargamos no podemos acercarnos a su presencia porque seríamos destruidos. Aquí vemos entonces que esto es purificación también. También
También vamos a encontrarnos con otra figura de este toro quemado fuera del campamento, en el sacrificio de la vaca roja, como ya mencioné. Ahora la mayoría ha escuchado, ¿no es cierto? La mayoría de todos nosotros hemos escuchado este término vaca roja, ¿no es cierto? Y algunos saben que los judíos están en busca de una vaca roja perfecta porque va a ser necesario construir el nuevo templo en Jerusalén que ellos tienen en su mente, ¿no es cierto? No vamos a entrar en este tema que estudiaremos en su momento, pero mencionaré que la diferencia primaria entre el sacrificio del Hatat y la vaca roja es que el sumo sacerdote tiene que usar un macho, o sea, un toro, ¿sí?, para la ofrenda por el pecado, mientras que la ofrenda de la vaca roja, como resulta evidente por la manera en que se la llama, ¿no es cierto?, envuelve el sacrificio de una hembra, ¿sí?, una vaca, una novilla. En ambos casos, el quemar los restos del animal tiene que ser fuera del campamento. Los dos animales deben ser quemados fuera del campamento, por lo que la clase de quemado es saraf. ¿Sí? Esta es la clase de quemado destructivo. Esto está en Bamidbar 19, lo estudiaremos cuando lleguemos a números, vamos a ver la vaca roja a fondo. Por lo que, ¿qué quiere decir entonces exactamente fuera del campamento? Realmente es bastante literal, ¿sí? Elohim instruyó a Moshe que los israelitas debían acampar alrededor del tabernáculo del desierto, ¿no es cierto? A esta área, este área aquí que vemos, ¿no es cierto?, alrededor del campamento, es llamada el campamento de Israel, justamente donde estaban todas las tiendas. Esta área es considerada pura, no limpia como higiénica, ¿no es cierto?, aunque la higiene es parte necesaria de la pureza, ciertamente, sino pura por la influencia de la esfera de la presencia de Yahweh en el Mishkan. No es tan pura como lugar santo, ni tan pura como lugar santísimo, mucho más santo todavía, pero es un área pura porque tiene una influencia del Mishkan, ¿no es cierto?, que está en el centro del campamento y se expande a todo alrededor. Entonces, exactamente donde la frontera del exterior del campamento y el tabernáculo existían en los tiempos de Moshe, es algo que no se nos dice hasta dónde iba, ¿no es cierto? Pero debió de ser en algún lugar un poco más allá de donde las tiendas de las 12 tribus de Israel estaban levantadas, o sea, cubrir el todo, porque esa es la idea, ¿no es cierto?, que la influencia de Yahweh, del Mishkan que estaba colocado en el centro, cubriera, abarcara absolutamente a todas las tiendas. Entonces el radio estaba determinado simplemente por la cantidad de habitantes que quedaban bajo la esfera de influencia del poder y protección de Elohim, sobre todo en esta parte. Cientos de años más tarde, cuando la tienda portátil, que era el tabernáculo del desierto, se convirtió después en el edificio permanente de madera y piedra que es el templo, que fue el templo, ¿no es cierto?, una medida real y concreta fue establecida para determinar lo que estaba puesto dentro y por lo tanto lo que estaba afuera del campamento. No abarcó fuera del campamento, no abarcó toda la nación, ¿sí? La medida que no dependía ya de las habitaciones de los israelitas, porque estos estaban ahora repartidos por toda la tierra de Israel, ¿no es cierto? Todos ellos estaban fuera del campamento, por así decir, por eso debían ir al templo a realizar sus sacrificios. La medida siempre era circular y el centro del círculo era el lugar santísimo, como poner un lápiz, ¿no es cierto?, con un hilo atado y a trazar un círculo alrededor, y el punto central era el templo. Por lo que en el tiempo de Yahshua, el área del campamento de Israel fue establecida con un alcance de unos 200 codos alrededor del lugar santísimo, cerca de unos 90 kilómetros, ¿sí? Un círculo imaginario, obviamente no era un círculo real, se dibujaba alrededor del lugar santísimo en la montaña del templo con un alcance de 90 kilómetros. Todo lo que estaba dentro del círculo estaba dentro del campamento, y todo lo que estaba más allá del círculo, así hablando de manera general, estaba fuera del campamento. Lo que les acabo de decir está muy bien documentado en la Mishnah, y esto es documentación histórica importante realmente, para eso sí sirven estas cosas, ¿sí? No para levantar reglas que contradigan las escrituras, pero acá sí nos dice cómo hicieron durante la época del templo para manejarse con todas las indicaciones que vamos a estudiar más adelante. Nos cuenta cómo hicieron los israelitas para adaptar las cosas al templo.
Es importante entender que tampoco debemos rechazarlo todo, ¿no es cierto? Porque donde el Padre no nos da medidas exactas, como en este ejemplo, sin ir más lejos, en ciertas ocasiones es necesario establecer las pertinentes porque hay que poner en práctica las cosas, que sean adecuadas al tiempo en que deban ser aplicadas. Esto no implica que sean medidas eternas, ni que van a ser permanentes, cosas permanentes, ni que son mandamientos, ni nada por el estilo. ¿Sí? No tenemos que extender ese celo métrico a determinar hasta dónde llega la mano para lavarnos antes de comer. Lo que es bien interesante ahora es un comentario hecho por el escritor de Ibrín, del libro de Ibrín, que generalmente se presume que sea Shaul, ¿no es cierto? Aunque no es del todo seguro, que concierne al lugar donde Mashiach fue clavado en el madero. Vamos a buscar en las escrituras, en Ibrín 13, en los pasuquín del 10 al 13, dice: nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que sirven en la morada, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el Santísimo como sacrificio por el pecado, los queman fuera del campamento. Por eso también Yahshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Veamos que Shaul, vamos a tomarlo como el autor, ¿no es cierto?, hace una analogía. Él dice que al igual que el sumo sacerdote trae una ofrenda de sangre al santuario como una ofrenda de pecado, un hatat, ¿no es cierto?, la ofrenda que estamos estudiando, pero el cuerpo del toro es quemado fuera del campamento. También Yahshua fue destruido fuera del campamento, y por lo tanto es allí donde nosotros debemos unirnos con él. La mayoría de las Biblias, en español al menos, aquí traducen fuera de la puerta, aunque algunas ponen fuera de la ciudad. La pregunta es: ¿de qué puerta están hablando? ¿Sí? La puerta a la cual se están refiriendo es probablemente la puerta del juicio, puerta de la inspección o traducciones similares, ¿sí?, de acuerdo a estas traducciones justamente. En los días de Yahshua había un puente de 2 pisos fuera de la puerta del juicio que alcanzaba al valle de abajo, ¿sí?, y conectaba la montaña del templo con el monte de los olivos. Era sobre este puente que la vaca roja, el chivo expiatorio, eran llevados para los ritos asociados, y sobre los cuales los restos del toro para la ofrenda del pecado por el hatat también eran transportados. La enciclopedia judía nos informa que Mifkad es el nombre de una puerta mencionada en relación con la reparación del muro de Jerusalén por Nehemías. Dice en Nehemías 3:31, después de él, Malquillá, uno de los plateros, reparó hasta la casa de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección, es Sha'ar HaMifkad, hasta la sala alta de la esquina. Parece que esta puerta no estaba en el muro de Jerusalén, sino que la parte del muro que daba a ella estaba al este, entre la puerta de los caballos y la puerta de las ovejas. Dice en Yahezkel 43, tomarás luego el novillo para el sacrificio por el pecado y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Lo que aquí ha sido traducido como ley de la casa, ¿sí?, o costumbre del templo, lugar designado de la casa, afuera del templo, un lugar señalado, depende de las traducciones, ¿sí?, es Bemifkad Habayit, y se refiere a ese lugar designado que luego fue conocido como el altar Mifkad, que es a lo que nos estamos refiriendo ahora. La traducción literal es el Mifkad de la casa, Bayit es casa, ¿no es cierto? Mifkad significa tarea designada, proviene de la raíz Mifkad, también suena igual, que significa mandato, orden, por eso es una tarea designada, ¿sí? En ese sentido es traducida como ley, en ese sentido, u ordenanza, ¿sí? Y de esta manera aparece en el libro de Yahezkel. Como ya estamos viendo, entonces tenemos 2 altares usados como parte del sistema de sacrificios en general. El altar del incienso, que estaba dentro del lugar santo, aunque no era usado por todos, a veces se lo untaba con la sangre, como vimos.
el altar del holocausto, ¿no es cierto?, que estaba justamente afuera de la puerta de entrada al templo o al Ohel Moed. Bueno, ahora estamos descubriendo que había un tercer altar, sí, llamado el altar Mifkad. Este altar Mifkad estaba localizado cerca del tope del Monte de los Olivos, justo fuera de la frontera del campamento de Israel. Ese era el requisito más importante, que estuviera fuera. Y allí era donde la vaca roja era quemada, los restos del toro eran hechos cenizas, del toro del Hatat. Y por lo tanto, de acuerdo con el escritor de Ibrim, ¿sí? Probablemente muy cerca estaba este lugar donde Mashiach fue clavado en el madero, tipificando que fue quemado, o sea, Saraf, destruido completamente, en el altar Mifkad. Ibrim 13:13 dice que Mashiach llegó a su fin fuera del campamento. Ahora, si uno dibuja un círculo de 90 kilómetros alrededor del lugar santísimo, eso quiere decir que Mashiach no pudo haber muerto en ningún sitio dentro de ese círculo, ¿sí? O hubiera estado dentro del campamento y el escritor de Ibrim hubiera sido un ignorante, cosa que dudo mucho. En estos detalles, confiemos, los yahuditas son sumamente meticulosos, ¿sí? El lugar tradicional donde Mashiach fue clavado en el madero cae adentro del campamento, por el contrario. Este es un asunto a analizar y hay varios puntos más. Primero, Mashiach probablemente fue clavado en el madero en el Monte de los Olivos porque el campamento de Israel terminaba en una parte del camino de la cuesta del Monte de los Olivos. Por lo tanto, quedaba fuera del campamento. Y se nos dice en los evangelios que aquellos que vieron la muerte de Mashiach al experimentar un terremoto en el momento en que entregó su rúa, recuerdan, se viraron y miraron y vieron el velo del templo rasgarse desde arriba hacia abajo. Cuando era como la hora sexta, descendió una oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de decir esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, o sea que él pudo ver el templo, ¿no es cierto?, y la muerte de Yeshua, le dio gloria a Elohim diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Él no lo dijo porque Mashiach se murió. Uno más que se muere en un madero no tendría nada que ver. Lo que él vio realmente fue que el velo se rasgó y él dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces, como ese velo exterior daba de cara al este, ¿sí?, hacia el Monte de los Olivos, el único lugar que estas personas podrían haber estado para poder ver literalmente, ¿no es cierto?, al velo rasgarse, era en el Monte de los Olivos. Virtualmente cualquier otro lugar hubiera estado fuera de su vista. El segundo punto es que hay un gran significado en Yeshua muriendo fuera del campamento, justamente porque nos dice que la muerte de Mashiach fue muy similar a la ofrenda por el pecado para el sumo sacerdote, no cualquier ofrenda de pecado. Como veremos en breve, también a la Corban Hatat por la nación de Israel, porque por supuesto él hizo todo en un único sacrificio, ¿no es cierto? El Corban Hatat por la nación es idéntico a es un ritual idéntico al del sumo sacerdote. Se nos dice varias veces que Mashiach es nuestro sumo sacerdote, ¿no es cierto? Este procedimiento del sacrificio, siendo destruido fuera del campamento, era solo usado cuando el sumo sacerdote llegaba a estar corrupto por el pecado y ese pecado repercutía en la nación toda, transgrediendo por ignorancia algún mandamiento de Yahweh. Esto no aplica al líder relativo o a la gente común, vamos a verlos separados. Este sacrificio en particular tenía que ser completamente destruido. ¿Qué fue lo que Yeshua dijo? Aquí vamos a entender un poco más la angustia de Mashiach cuando clamó al Padre: Eli, Eli, lema shebachtani, que significa: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No es cierto? Cuando que esto está en Matías 27, el Padre por un momento se movió lejos de Yeshua y la furia de Elohim, la cual es absoluta aniquilación, esa es la furia que aniquila, es una furia que no tiene enojo en el sentido que nosotros decimos, pero sí es una cosa que destruye todo lo que no es Kadosh, ¿sí? Esta es la completa destrucción Saraf. Esa furia cayó sobre Mashiach para que él la cargara en vez de nosotros.
este sumo sacerdote intercedió también entonces en ese mismo momento, no solo por sí mismo, sino también por toda la nación de Israel. Como decimos que el sacrificio es exactamente igual. Y Yahshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la intercesión del Cohen Gadol, ¿sí? Él estaba intercediendo por el pecado de la nación de Israel, al cual habían sido conducidos por los falsos sacerdotes, ¿sí? Él, como Cohen Gadol, perdón, verdadero, se colocó en la posición de hacer sacrificio por sí mismo y sacrificio por toda la nación. Ese sacrificio ha sido aceptado, gloria al Padre, ¿sí? Entonces, ahora, yo no soy del todo dogmática acerca del lugar de la muerte de Yahshua, tampoco voy a levantar una discusión aquí de nada. El escritor del libro divino provee claves, no evidencia absoluta. Él está hablando de cosas que para él eran comida cotidiana, porque los hechos estaban frescos alrededor de todos. No sucede así con nosotros. Pero todo esto demuestra cuán importante es para nosotros estudiar y entender la Torah y el sistema de sacrificios Vayikra. El solo decir que Mashiach fue el sacrificio para nosotros es cierto, pero no es suficiente. No vemos toda esta belleza. ¿Qué clase de sacrificio fue? ¿Cuál de las muchas clases de sacrificios? Cuando Ibrim dice que Mashiach fue ofrecido como ofrenda de pecado, esa es una clase de sacrificio en particular, es un hatat, ¿no es cierto? Un hatat tiene un propósito muy específico. El mismo no es una clase de sacrificio general o universal, ¿sí? No olvidemos que aquellos que originalmente escribieron el Berij Hadashah y los sucesos de la muerte de Mashiach eran yahuditas. A final de cuentas, esa es la realidad. Ellos eran yahuditas. Ellos entendían muy bien la complejidad del sistema de sacrificio porque era de conocimiento común para todos ellos. Por eso no hay tantas explicaciones de algo que era obvio, evidente, porque todo el mundo lo conocía. Entonces, ¿acaso Shaul mencionó esta información acerca de Yahshua muriendo fuera del campamento porque era dramático, porque quería hacer un show? ¿No será mejor que sabía muy bien lo que eso estaba implicando y era lo que estaba queriendo decir para oyentes que también iban a entender eso? Esta información era bastante significativa para cualquier yahudita de ese momento, ¿no es cierto? De todos modos, yo no quiero dar la impresión de que el hatat, que es la ofrenda por el pecado, era el único elemento del sistema de sacrificio que Yahshua cumplió, sí, porque sabemos y hemos estado estudiando ya todos los demás. Como ya vimos, este es solamente uno más de los aspectos, pero ciertamente la porción de la ofrenda por el pecado es tema principal del libro de Ibrim y nosotros debemos prestar atención a este punto. Shalom, Daniel. Vamos a dejar para la próxima lo que es para el hatat para Israel. En cuanto al orden sería el que sigue, pero como es muy largo, no entra. Y vamos a tomar ahora el líder y los individuos, que son más simples estas partes. Y en la próxima charla vemos justamente la similitud, inclusive vamos a ver, entre el hatat para el sumo sacerdote y el que es para la nación de Israel. Hatat, la ofrenda por el pecado, tercera parte, el líder y los individuos. En primer lugar vamos a tomar el líder. Próximo en la jerarquía en importancia de la sociedad israelita, por lo tanto en responsabilidad delante de Elohim, están los líderes de tribus o gobernantes de distintos tipos. Aquí nosotros vemos un cambio definitivo porque el animal de sacrificio ya no es un toro, es un chivo macho. Este macho cabrío es un paso menor en valor al del toro, realmente, ¿sí? Los mismos pasos básicos son tomados. La cabra, el macho cabrío, es traído al tabernáculo. El líder de la tribu, que es culpable, pone sus manos en el chivo para que su culpa sea transferida sobre el animal. El chivo es sacrificado y parte de su grasa es quemada en el altar de bronce. Dice del 22 al 26 del capítulo 4 en Vayikra: en caso de que sea un capitán el que peque, hatat, error,
Jatá, al hacer inadvertidamente, y esta palabra es shegagá, cualquier cosa de las que por mandamiento de Yahweh no se deben hacer y se dé cuenta de su culpa, o sea, Asham, o que se le traiga a su atención el Hatat, pecado, que pecó, o sea, el pecado que pecó, dice, ¿no es cierto? El Hatá, traerá como su ofrenda un chivo sin tacha. Pondrá su mano sobre la ofrenda del chivo y se inmolará en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada. El olá nuevamente delante de Yahweh. Es una ofrenda por el pecado, un Hatat. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y el resto de la sangre lo derramará en la base del altar de la ofrenda quemada. Toda la grasa se convertirá en humo sobre el altar como la sangre del Sebach Shelamim. Así el sacerdote hará expiación, esto es kafar, que es una cobertura, recordemos, por él y por su hatat, y será perdonado. Les resalto las palabras porque lo vamos a ver en breve. Vamos a estar estudiando más a fondo el punto de cómo se traducen las cosas. Otras diferencias adicionales entre el rito del Hatá para el líder de tribu comparado con el del sumo sacerdote y la congregación entera es que ciertas porciones del chivo son entregadas a los sacerdotes como alimento. Esto lo sabemos porque el Pasuk 26 explica que la carcasa del chivo debe ser usada como en la ofrenda Seba Shelamim, justamente en vez de destruir el resto del chivo fuera del campamento como era hecho con los toros. Además, el rito de la sangre, que era rociar la sangre del chivo, toma lugar en la parte exterior del santuario, ya no es llevada adentro y es llevado a cabo por un sacerdote común, ya no el sumo sacerdote. Vemos las diferencias sutiles, pequeñas diferencias, pero ahí vemos la diferencia jerárquica que existe entre unos y otros. Entonces, así porque el altar de incienso representa el gobierno espiritual, ¿no es cierto? O sea, es la conexión con el trono que se tiene. Y sus cuernos, la autoridad delegada en el sumo sacerdote, mientras que el altar de bronce y sus cuernos representan la autoridad gubernamental delegada en los jefes y capitanes. Por lo que, con el rito de la expiación para el líder de tribu, nosotros vemos aquí un significativo paso más hacia abajo, ¿no es cierto?, descendente, en la importancia del animal del sacrificio. De todo lo pasamos ahora a un chivo macho, ¿no es cierto?, y en el que debes llevar a cabo el sacrificio también, ¿no es cierto?, que es un sacerdote común. Esto en comparación a los pecados del sumo sacerdote y los pecados de la congregación entera. De un toro bajamos a un chivo. Del animal completo ser destruido fuera del campamento, ahora partes del chivo pueden ser usadas para comida. Del sumo sacerdote teniendo que llevar a cabo este sacrificio, ahora un sacerdote común puede oficiar el rito. Todo lo que vamos a encontrar en Vayikra va a hacer explotar un concepto estándar que hemos heredado todos del cristianismo, de que todos los pecados son iguales delante del Adón, que Elohim no clasifica los pecados, que el hurto de un dulce te hace igual de culpable que cometer un asesinato premeditado. La única igualdad que tendrán estos dos individuos es que ambos serán pecadores, ciertamente habrán cometido pecados, pero no es lo mismo un niño que dice su primer mentira que un asesino serial, o que tenemos un Elohim sin criterio, ¿sí? Mucho menos que los pecados de alguien con autoridad sobre otras personas sean iguales en importancia a los de a quien no tiene a nadie a su cargo. Es necesario comprender que todos tenemos pecados individuales. Todos tenemos pecados individuales, que se entienda, pero que los que están en posición de autoridad, además de los propios, también cargan con la responsabilidad de los pecados de los que están bajo ellos, de los que hacen cometer a las otras personas, ¿sí? Y que los que están bajo otros también sufrirán las consecuencias de los pecados de sus autoridades. Por eso nosotros estamos sufriendo las consecuencias de los pecados de las autoridades de las naciones bajo las cuales estamos como bajo yugo de hierro. No hay eso de yo soy creyente y a mí no me toca la consecuencia con la que muchos, bueno, el cristianismo tiene un montón de esas cosas con las que se esquiva de todo lo malo y en realidad los está padeciendo a todos, ¿no es cierto? Que ya sea como el presidente de los Estados Unidos, pastor de una congregación o miembro de una congregación, él nos toma a todos igualmente responsables de las cosas. En lo que respecta a la salvación, eso es correcto, es cierto, ¿sí? En lo que respecta a la responsabilidad de nuestros encargos terrenales,
y a la seriedad de esas ocasiones en las que nosotros pecamos, eso está completamente equivocado. No es así. Tanto la naturaleza de esa conducta pecaminosa como y la posición que cada uno tiene en la sociedad es importante, es relevante, como podemos estar viendo clarísimamente, para el tipo de ritual que debe ser realizado. Por eso la DON siempre nos ha pedido: salgan de medio de ellos y apártense, dice Yahweh, no toquen lo inmundo, yo los recibiré en Corinquín Bet 6. Y en Gigadut dice: oí otra vez del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Eso quiere decir que si seguimos poniéndonos bajo el mismo yugo, estamos siguiendo exactamente la misma cosa y no nos separamos como Él nos ordena, vamos a recibir los mismos castigos porque estamos ahí abajo. El segundo punto que vamos a estudiar es el individuo, o sea, la persona individual. ¿Cómo se aplica eso a un individuo? Si alguna persona del pueblo inadvertidamente, nuevamente llega a jatá, o sea, peca al hacer cualquiera de las cosas que por mandamiento de Yahweh no se deben hacer y se da cuenta de su culpa o asham, o que se le traiga a su atención el jatat de que es culpable, traerá una cabra sin tacha como su ofrenda por el hatat, ¿no es cierto? Como su hatat, perdón, del cual es culpable, asham, ¿no es cierto? Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, la inmolará en el lugar de la ofrenda quemada. El sacerdote tomará con su dedo un poco de esa sangre, la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas. ¿Sí? Altar externo, y todo el resto de la sangre la derramará en la base del altar. Nuevamente no se entra. Le quitará toda la grasa, tal como se le quita la grasa al Sebach Shelamim, y el sacerdote la convertirá en humo sobre el altar como olor grato a Yahweh. Así el sacerdote hará expiación, kafar, cobertura por él y será perdonado. Si la ofrenda que trae por el hatat es una oveja, la traerá hembra sin tacha. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda. Aquí se repite exactamente todo lo mismo. Si es una cabra, si es una oveja, ¿no es cierto? El sacerdote tomará sangre en su dedo, hará exactamente lo mismo con un animal o con otro. Estos dos son los animales que están destinados al uso del individuo particular, ¿sí? Así el sacerdote hará expiación nuevamente en favor de su pecado, de su hatat que ha pecado, y será perdonado. Esto está en Vayikra 4, del 27 al 35. Finalmente, entonces, desde este pasuk 27, vemos que la DON trata con los individuos, con las personas individuales, la clase más baja del hatat, por así decir. Permítanme decir que cuando yo me refiero a clase, esto no tiene nada que ver con el valor de un individuo versus el valor de un grupo de personas o un líder siendo más importante o siendo más persona que el resto. No tiene nada que ver. Esto se refiere a la realidad de los pecados del sumo sacerdote. Son más peligrosos en la relación de paz de Israel con Elohim que cuando la congregación entera peca, ¿no es cierto? Y la congregación entera unida en un pecado es más peligrosa que cuando un líder de tribu peca. Los pecados de un líder son más peligrosos que los de un individuo, ¿no es cierto? Porque él puede influenciar a los que están bajo su autoridad. En cuanto a la autoridad, entonces, ¿es qué se refiere? Esto es una verdad importante a la que nosotros no tenemos elección alguna sino aceptarla. En los términos de hoy en día, por ejemplo, los pecados de la congregación en general de creyentes, en todas las congregaciones del mundo, es decir, en el cuerpo como un todo, llevan consigo una consecuencia mayor y más importante que lo que puede cargar el líder de uno de sus grupos. Evidentemente, si los pecados del líder de ese grupo llevan consigo una mayor importancia y peligro que los pecados de un individuo. Por favor, noten que me he salteado al sumo sacerdote y comencé con la congregación entera en mi comparación ahora, ¿no es cierto? A favor de no considerar a un maestro, pastor, rabino, arzobispo, moré o papa o lo que sea, el título que se les antoje, con el sumo sacerdote. La posición del sumo sacerdote está permanentemente, ¿sí? Y solo hay uno en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ese ya pasó la prueba, fue aprobado y es el único que tenemos. Permítanme decir esto otra vez. La congregación como un entero
es más responsable y crea un mayor peligro en lo que respecta a pecar delante del Adón que el líder de la congregación sobre ella. Nosotros tendemos que querer verlo de la otra manera, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta decir, no, bueno, el pastor es el que me dijo, pero no es así solamente. El pastor va a tener que responder por su error, pero la congregación también va a tener que responder. Que quede claro, porque acá lo está diciendo con todas las letras, que si el sumo sacerdote comete un error y explica las cosas mal para la gente, ¿no es cierto? Y la gente comete un error y comete transgresiones, aún sin saberlo, porque está siguiendo las indicaciones del pastor, la gente también es considerada culpable. Que quede claro y tengámoslo en cuenta. Entonces, cuando nos unimos a un grupo, particularmente un grupo de creyentes, ¿no es cierto? Esta no es una decisión liviana. Quedarse afuera tampoco lo es, no crean. Si ese grupo opera fuera de la dirección del Ruach HaKodesh y pertenecemos al mismo, vamos a recibir de sus plagas, como está escrito, o vamos a ser castigados por sus errores, los errores de los demás. Esto no es para que todos anden como cabritas saltando de congregación en congregación, buscando una que se ajuste a ellos mismos en sus gustos, porque esa es la cuestión que hacemos la mayoría cuando andamos nosotros mismos buscando las cosas, buscamos las cosas que nos agraden, pero no necesariamente tiene que ser lo que nos agrade, lo que proviene del Ruach, ¿sí? Porque hay algunos que no buscan escapar de las plagas, sino encontrar lo que encaje con ellos. Es lo que los que ya han abierto los ojos vean que aun si permanecen en una congregación como si fuera un club de amigos, recibirán de sus plagas. No valdrá de nada argumentar que no estábamos participando. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del malaj que fue ignorancia. Dice Coelet, o sea, Eclesiastés en el capítulo 5. Por lo que el individuo debe traer su ofrenda de hatat, una cabra, o como nos muestra el Pasuk 32, opcionalmente, una oveja también puede ser ofrecida. Un animal hembra es generalmente considerado de menos valor que un macho, ¿no es cierto?, de la misma clase. Por lo que nosotros vemos otro paso hacia abajo, otro descenso, ¿no es cierto?, en el precio de la paga por un individuo que está llevando el hatat, ¿no es cierto?, que es el más bajo de todos. El rito que sigue ya es familiar para nosotros, porque básicamente ahí el rito es el mismo. O sea, el animal es traído al tabernáculo, el individuo impone las manos, traspasa el pecado, transfiere la culpa, después el animal es sacrificado, el sacerdote coloca la sangre en los cuernos del altar de bronce y derrama el resto de la sangre al pie del mismo, ¿sí? Los órganos internos con su grasa son retirados, quemados en el altar de bronce, y se nos recuerda otra vez el propósito de quemar las partes del animal en el Pasuk 31. El mismo es para crear humo, el cual contiene un aroma agradable al Adón, ¿sí? El Pasuk 35 refuerza la práctica donde el sacerdote puede quedarse con ciertas partes de la oveja o la cabra para alimento de uso personal, como lo dice este aspecto, ¿no es cierto? El rito debe tomar la forma del Seba Shelamin, ¿no es cierto? Comprendamos nuevamente, yo voy a enseñar esto en ocasiones al continuar con nuestro estudio de Vayikra, y vamos a seguir repitiendo cosas, que las escrituras dicen en todos los casos, y estas también son las palabras finales del capítulo 4 de Vayikra, que el sacerdote hará kiper y el pecador será perdonado. Esto es expiación, ¿sí? Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Así el sacerdote hará expiación por ellos y por su pecado y será perdonado. Está en el capítulo 4, en el Pasuk 20, en el 26, en el 31 y en el 35. Después de cada una de estas 4 ofrendas que estamos viendo. Entonces, el rito de sacrificio limpia la corrupción del que pecó y así el pecador es restaurado a una completa relación con el Padre mientras sus pies anden sobre esta tierra en su vida o hasta el próximo pecado, en este caso antiguamente. Bueno, chicos, habiendo ahora terminado, los espero en unos minutitos, me dan unos minutos para editar y nos encontramos en la charla. Espero que hayan anotado bastantes cosas para que podamos estar hablando acerca de todo esto. Shalom a todos.